Y ahora, a ver si somos capaces de no liarnos, voy a añadir una capa en otro color sobre ciertas profundizaciones de algunos aspectos de este esquema para poder comprender a Kant un poco más en profundidad. Fijaros, en el problema del conocimiento hemos dicho que nos acercamos el empirismo al racionalismo a través de un idealismo trascendental de Kant. ¿Por qué se llama idealismo trascendental? Porque al final lo que nosotros configuramos aquí en esta primera fase de la estética trascendental y que se denomina fenómeno es ya un objeto modificado. Es decir, el fenómeno es una especie de idea nuestra de lo que es el objeto una vez que lo hemos espacializado y temporalizado. El objeto es objeto, en este caso, percibido, es decir, es un objeto para mí. No es el fenómeno sería un objeto en sí. No, en este caso es un objeto para mí, y como es para mí, quiere decir que es para mi sensibilidad, es para el sujeto, por lo tanto es una idea. Todas las leyes que vamos a elaborar aquí, los fenómenos conocidos y sus relaciones, van a ser ideas, porque las hemos elaborado en nuestro entendimiento, Es decir, esto de que esto sea una idea depende totalmente del papel activo del sujeto dentro del proceso del conocimiento. El sujeto es el que elabora el conocimiento en estas etapas, una vez esté presente el objeto, por supuesto. Y en último lugar, evidentemente, las ideas de la razón, Dios, sujeto, mundo, claro que son ideas. Por lo tanto, en todo el proceso del conocimiento se elaboran en las tres etapas ideas. Esto es la razón de que la corriente filosófica inaugurada por Kant se llame idealismo. Y ahora vamos a ver por qué se llama trascendental. Se llama trascendental porque en la configuración de estas ideas intervienen en tres fases: formas puras a priori trascendentales, 12 categorías que son conceptos puros a priori trascendentales y las ideas que son puras a priori trascendentales. Pero es más, no solo en el uso teórico de la razón se expresa el idealismo trascendental, evidentemente, porque si no las flechas no irían hacia ambos lados, en el uso práctico también se expresa el idealismo trascendental. La acción por puro deber que requiere de la libertad, este puro deber, no nos hemos planteado cómo es capaz el sujeto con su voluntad autónoma de realizar el deber puro. Pues es capaz porque contiene una idea trascendental, es decir, común a todos los sujetos, dentro de su razón práctica. Y esta idea se llama imperativo, o no se llama, sino que se expresa en lo que Kant denomina el imperativo categórico, que nos manda de forma a priori pura trascendental a todos los sujetos a actuar siguiendo una máxima tal que queramos por nuestra propia voluntad que se convierta en ley universal. Esta idea trascendental, estas y estas, configuran el idealismo trascendental. Dicho de una manera más general, según el idealismo trascendental, la realidad o bien es configurada o bien es creada a través de las acciones por lo que Kant denomina, es decir, todo esto lo realiza quiere decir trae a la realidad el sujeto trascendental. El sujeto trascendental
es aquel que posee de forma pura y a priori formas de la sensibilidad externa e interna, categorías o conceptos del entendimiento, ideas de la razón y posee el imperativo categórico. Este es el sujeto trascendental que interviene en el proceso, en todo el proceso del conocimiento, a través del uso teórico de su facultad de la razón y a través de su uso práctico, y en cada una de ellas tiene sus estructuras trascendentales que intervienen. Entonces, creo que necesitaría incluso un tercer color que no tengo, pero vamos a ver si lo podemos hacer así. En esta parte de la crítica de la razón pura, Kant da respuesta a cómo son posibles los juicios sintéticos, datos sensibles, a priori en la matemática. Es decir, ¿qué puedo saber en la matemática? En esta fase, Kant da respuesta a cómo son posibles las leyes, es decir, los juicios sintéticos a priori, en la ciencia natural o física, y en esta parte Kant nos responde a la pregunta de cómo no son posibles, porque no lo son, no es posible formular un juicio sintético a priori porque no hay contenido sintético, cómo es posible la metafísica. Y aquí concluye que la metafísica no es posible, es decir, no puedo saber nada de la metafísica a través de este proceso, sin embargo sí puedo saber de la metafísica a través del uso práctico de la razón, donde la libertad se me presenta, se me impone de manera directa a través de las acciones por puro deber. Bueno, y finalmente vamos a decir que Kant finaliza, y esto ya lo podéis consultar en los apuntes, Kant finaliza todo este sistema que despliega para justificar la ciencia y en última instancia resolver el problema de la metafísica, que era el motivo de disputa entre racionalistas y empiristas, que también ya deberíais saber por qué. Lo finaliza respondiendo a una tercera pregunta, que es ¿qué puedo esperar? ¿O qué me cabe esperar? Y en esta pregunta simplemente nos, digamos, engloba estas ideas esta idea de la libertad, le pone un nombre y nos presenta los postulados de la razón evidentemente práctica, y estos postulados de la razón práctica son principios, por ser postulados, que debemos aceptar y que están incluidos, de ellos depende el imperativo categórico y su validez. Estos postulados los debemos aceptar, pero nunca podrán ser demostrados en este proceso científico, y los postulados son el primero dado por el hecho moral, que es la libertad del sujeto. Lo debemos aceptar porque damos por hecho, porque es así, que el factum, el hecho moral de la acción deber por deber, por puro deber, existe. Por lo tanto, la libertad es un postulado que tiene una demostración empírica dentro del hecho moral. Después, la inmortalidad del alma. Fijaros, del alma, que es sujeto, seguimos dentro de la metafísica. ¿Por qué la inmortalidad del alma? Para que las acciones, para que nuestra realización como sujeto capaz de realizar el deber por el deber tenga una continuidad y no se restrinja a esta vida. Y por último, la existencia de Dios, es decir, de esta
de esta tercera idea metafísica, que es producto de la predisposición pura, a priori trascendental de la razón a generar ideas, principios unificadores, ideas últimas para la explicación de todo, la existencia de Dios, que sería la que nos aseguraría que nuestro empeño en realizar acciones por puro deber, que es en realidad un a priori de la razón teórica, tiene un fundamento, tiene un origen y tiene un objetivo, que será nuestra realización como seres humanos más allá de la naturaleza animal y por lo tanto en una especie de tendencia a acercarnos a Dios, que sería el ser moral máximo. Y bueno, creo que en principio con esto se podría terminar de resumir Kant.